Bueno, vamos a seguir viendo algunas operaciones matemáticas con vectores, esencialmente en R3, que tienen que ver con los productos. Vamos a ver dos tipos de productos, ¿sí? Entre vectores. El primero de ellos se llama producto escalar interno o punto. Es donde nosotros tenemos dos vectores de la misma cantidad de dimensiones, por ejemplo, de P componentes, y el producto interno bruto nos hace pasar de la dimensión P a la dimensión 1 por 1, al número real, a un número real, ¿sí? Porque ¿qué hace? Multiplica cada uno de los componentes en forma ordenada, o sea, el primer componente U sub 1 con B sub 1, y le suma U sub 2 por B sub 2 más U sub 3 por B sub 3. ¿Ven? Acá está el desarrollo analítico. Como esto es una suma de productos de números reales, obviamente el resultado pertenece a los números reales. Es un valor específico. Fíjense cómo es la notación, ¿no?, del producto interno o punto o escalar entre vectores. Es como un punto grande entre los dos, ¿sí? Tenemos un ejemplo acá en R4, tenemos dos vectores de 4 componentes. El producto escalar interno o punto entre estos dos vectores UV va a ser 1 por 2, acá está, más menos 1 por 0, segundo término, más un medio por menos 1, tercer término, más 0 por 3, cuarto término. Sumamos todo esto y llegamos al resultado 3 medios. Entonces partimos de un producto de dos vectores, en este caso de dimensión 4, ¿sí? Y llegamos a un valor específico, a un número real, dimensión 1 por 1. Las propiedades del producto escalar o bruto es que si nosotros tenemos tres vectores, podemos hacer la distribución de un producto escalar del vector u punto b más t, podemos directamente hacer u punto b más u punto t. También si incorporamos un lambda, una constante, que esté premultiplicando a un vector por el cual estamos haciendo el producto escalar, podemos directamente sacar factor común de ese escalar, realizar primero el producto interno y luego multiplicar el resultado, el número de resultado, acuérdense que el resultado es un número, por el escalar que estamos premultiplicando. Solamente un producto escalar puede dar de resultado el número 0 si el vector es un vector nulo, o sea, si todos sus componentes son nulos. Si yo multiplico por sí mismo, hago un producto interno o escalar de un vector por sí mismo, solamente el resultado va a ser 0 si u es igual a 0. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros lo que estamos haciendo al multiplicar un vector por sí mismo, en punto, es hacer u sub 1 por u sub 1, más u sub 2 por u sub 2, más u sub 3 por u sub 3. O sea que estamos haciendo la suma de sus componentes al cuadrado. Cualquier cuadrado, sea positivo o negativo, nos va a dar un valor positivo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, el primer componente fuera menos 2, hago menos 2 por menos 2, y el resultado va a ser 4 positivo. Entonces, nunca podríamos estar sumando cosas positivas y negativas que de su compensación nos terminen dando de resultado el 0. De la única manera que sea el resultado de hacer el producto interior o punto por sí mismo en un vector y el resultado sea 0 es que ese vector sea el vector nulo. 0 por 0 más 0 por 0 más 0 por 0 más 0 por 0, obviamente nos da de resultado 0. El ángulo entre dos vectores que parten desde el mismo lugar, ¿sí? Pues, todos los vectores posición se denominan aquellos que parten desde el origen, y se puede definir un ángulo entre cualquiera de los dos vectores, ¿sí? Que se lo denomina como el ángulo positivo menor entre ambos. Fíjense, por ejemplo, acá está el vector U y el vector P. Bueno, obviamente acá tenemos un ángulo y acá tenemos otro ángulo, ¿no? Que da toda la vuelta y completa los 360 grados. Pero el ángulo entre los dos vectores no se define como el grande, siempre se define como el menor. El menor ángulo positivo determinado por ambos al estar aplicados en un mismo origen, por ejemplo en el 0, 0. Se puede demostrar que entre esos dos ángulos, U punto B, si hacemos el producto de las normas, por el coseno de tita, ¿sí? Tita es el ángulo entre ellos dos, ¿sí? O sea, si hacemos el producto a punto entre ambos, esto es igual al producto de las normas por el coseno de tita. Bien.
Coseno de tita, entonces, o sea, coseno del ángulo entre los dos vectores es igual al producto punto entre ambos dividido el producto de las normas. Esto se puede demostrar por el teorema de Pitágoras, y no es nada difícil de demostrar. Acuérdense que la norma de U se obtiene haciendo la suma de sus componentes, la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. O sea, en definitiva, se puede demostrar, es bastante sencillo de demostrar para 2 o 3 componentes, ya después se complica. A nosotros no nos interesa tanto la demostración, nos interesa reconocer la fórmula, que el coseno del ángulo entre dos vectores es igual al producto punto entre ambos, ¿sí? Acuérdense que acá nos queda un número, el producto punto es un número, sobre el producto de las normas. Acá una norma también es un número porque es una longitud. Si hacemos la longitud de uno por la longitud del otro, obviamente también nos va a quedar un número. Bien, y el coseno de un ángulo siempre es un número. Entonces, u punto b sobre norma de u por norma de b va a ser igual al coseno del ángulo entre los vectores u y b. Si los vectores son, tenemos dos vectores ortogonales, ¿qué quiere decir dos vectores ortogonales? Que en la intersección donde se cruzan se conforman un ángulo recto, ¿sí? Entonces, u punto b es igual a 0. El vector nulo es ortogonal a cualquier otro vector, ¿sí? Todo vector que yo haga punto por el vector nulo me va a dar 0. Bien, cuando los vectores no son nulos, se comprueba que u y b, u es perpendicular a b, ¿sí? Entonces tita, ¿sí? El ángulo entre ambos es igual a pi sobre 2. Acuérdense, estamos diciendo que esto, pi sobre 2 es lo mismo que decir 90 grados, ¿sí? Entonces, si estos dos son perpendiculares, hay un ángulo entre ambos que es de 90 grados, que obviamente es el más chico. U punto b es igual a la norma de u por la norma de b, es igual al coseno de tita, esto ya lo habíamos dicho acá, y tiene que ser igual a 0, necesariamente. Bien, porque dijimos que si eran perpendiculares entre sí, el resultado era 0. Fíjense que entonces acá estamos diciendo, estamos dando un par de datos sobre la perpendicularidad, ¿sí? Que lo podemos obtener directamente de hacer u punto b. U punto b es igual a 0, entonces la norma de u por la norma de b por el coseno de tita es igual a 0. ¿Sí? Y ellos son perpendiculares. Si u punto b es igual a 0, entonces la norma de u por la norma de b por el coseno de tita es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que algún vector es nulo. Si uno de los vectores es nulo, u o b, entonces su norma va a ser 0, porque si todos sus componentes son 0, ¿cuál es la longitud de ese vector? 0. ¿Sí? ¿Cómo se determina la longitud? Raíz cuadrada de cada componente al cuadrado del vector. Entonces raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, resultado final 0. O sea, alguna de estas dos partes decimos es 0. O este producto o coseno de tita. Si alguno de los vectores es nulo, entonces esto se verifica. Y el vector nulo es ortogonal a cualquier otro vector. Pero en el caso que ninguno de estos sea el vector nulo, entonces el coseno de tita es igual a 0. Lo que se verifica cuando el ángulo entre los vectores es pi sobre 2. O 90 grados. ¿Bien? Acá se verifica entonces a partir de esto que ya conocíamos, que si hago el vector punto entre dos vectores, o bien uno de ellos es nulo, o si ninguno es nulo, entonces el ángulo que conforman entre ambos es perpendicular, es de 90 grados o pi sobre 2, depende de cómo lo estemos midiendo, porque el coseno de 90 grados es igual a 0. Esto nos va a permitir trabajar sobre lo que se denominan las proyecciones ortogonales. Vamos a cortar hasta acá por ahora. Seguimos con ese tema.